¿Sabían que el cineasta Luis Buñuel no fue a recoger su Oscar después de haberlo ganado por El discreto encanto de la burguesía porque tenía prejuicios contra Hollywood? Y que en esta imagen de la iglesia de San Miguel, la cara que representa al diablo es la de Jerónimo Borao, un hombre que fue durante años rector de la Universidad de Zaragoza. En esta casa hablamos a menudo de arte, pero no solemos detenernos en la gran cantidad de anécdotas que hay relacionadas con el patrimonio aragonés. Yolanda, la que hemos tenido muy presente todos es el Ecce Homo. Sí, por ejemplo, de verdad que fue una obra que nos dio que hablar muchísimo, pero mira, te voy a hacer un comentario sobre eso que has comentado de la imagen de San Miguel y del demonio, porque la historia es divertidísima. En el año 1860 se produce una tormenta, cae un rayo, destroza la cara del demonio y el escultor por aquel entonces, que tiene que arreglar la obra, que ya tenía 160 años, es Félix Oroz, se le ocurre cambiarle la cara al demonio y ponerla de un amigo suyo, que era Jerónimo Borao, que entonces era el rector de la Universidad de Zaragoza. Fue todo un escándalo, Silvia, todo un escándalo, pero bueno, es una de las muchas anécdotas que queremos contar hoy para animar a los aragoneses y a la gente que venga, a los turistas que vengan a conocer nuestra tierra, esas anécdotas maravillosas que tenemos relacionadas con el mundo del arte. Por ejemplo, vamos con una de ellas en Sos del Rey Católico. Allí vivieron los judíos y muchos de ellos en su casa tenían la mesusá, que como vemos en estas dos imágenes son esas pequeñas hendiduras que vemos ahí en la piedra en la que ponían unos pequeños fragmentos de la Torá. ¿Qué ocurre? Que los judíos fueron expulsados y entonces los que eran conversos fueron obligados a poner sobre ellas una cruz. Ahí vemos la casa de un judío converso, y los que no eran conversos pues solamente la hendidura. Agradecemos a Sandra, guía turística de allí de Sos, que nos haya pasado estas imágenes porque son realmente curiosas. ¿Qué pasó con los judíos no conversos? Pues que fueron expulsados, pero algunos con declaración de intenciones, además lo dejaban ahí plasmado en la piedra, como no puede ser de otra manera. Y vamos con otra anécdota muy simpática que tiene que ver con el Pilar. Aquí vemos que hay 6 cimborrios del Pilar. Bueno, pues atención, porque tenemos un libro que se llama el Michín, creo que se pronuncia así, en el que hay 64 hexagramas. Es una especie de libro de adivinación, donde un oráculo, donde tú consultas qué hexagrama puede ser el que en ese momento de tu vida te representa. Pues este hexagrama, el número 64, que habla de un principio, de un fin y de un principio, lo podemos ver representado en los cimborrios, como ahí vemos, de la Basílica del Pilar. Es exactamente el mismo dibujo. Unas líneas representan el yin y el yang. ¿Qué pasa aquí? Pues que un visionero, en la época que se empezó a construir el Pilar, de jesuita, tuvieron que ir a evangelizar a China, se enamoró de esa cultura, se enamoró de este Michín y quiso plasmar en los cimborrios del Pilar este signo que podría identificarse con la muerte y con la resurrección de Cristo. Bueno, esto con respecto a algunas de las curiosidades en nuestro arte, pero nos vamos a exposiciones que a día de hoy podemos ver en nuestra comunidad. Nos vamos, por ejemplo, al Centro Buñuel de Calanda, donde vemos eso que nos contaste tú, que Buñuel fue así disfrazado a recoger el Oscar, pero ni siquiera fue a la ceremonia de los Oscars, Silvia, sino que fue posteriormente a recogerlo, y además disfrazado, porque él era anticonsumista y detestaba el cine de Hollywood. De hecho nunca trabajó allí. Y bueno, podemos verlo en el Centro Buñuel de Calanda. Y otra que recomendamos, en la Loja de Zaragoza podemos ver una exposición de arte asiático. Normalmente vemos esa colección, la mayoría de las obras son de la colección de Federico Torralba en el Museo de Zaragoza, pero en este caso se ha instalado aquí, y el otro día, viéndola, me di cuenta de que había un ejemplar, un librito, en el que se veía una imagen muy parecida a esta, que es la Gran Ola, quizás el cuadro, la xilografía más conocida de Japón, y su autor, Katsushika Hokusai, en Occidente es el artista japonés más conocido. Bien, pues el libro, uno de los libros antiquísimos, donde se representa una de estas imágenes, que es una serie de 36 obras de diferentes vistas del monte Fuji, lo podemos encontrar en esa exposición. Todo un encanto para poder apreciar. Vamos a seguir hablando de arte, de curiosidades. Para ello tenemos hoy a un invitado especial, que es Ricardo Hostalé, galerista, anticuario, y una de las cosas que vamos a hablar contigo, Ricardo, en unos minutos, va a ser de los tapices del aseo, porque es posible que aquí en Aragón tengamos en la aseo la colección de tapices más importante del mundo. ¿Es así o no es así? Eva Aznar.
Estamos ante, si no la mejor, una de las mejores exposiciones de tapices del mundo y la tenemos en Zaragoza. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes. Y no estoy exagerando. No, así es. Se trata de una colección formada por 64 piezas que destacan por su calidad artística, su belleza y su complejidad en la ejecución técnica. 64 piezas que ¿cómo llegan hasta aquí? ¿Cómo llegan al Aseo de Zaragoza? Pues por distintas vías. Está documentado que normalmente se introducían en la catedral bien por una donación, por legados testamentarios o por una compra directa de las piezas. ¿Y a quién pertenecían todas estas piezas? Pues normalmente pertenecían a los clérigos, arzobispos, que las donaban o las dejaban en su testamento para que luego llegasen aquí a la catedral. ¿Y cuál era su uso? ¿Para qué las utilizaban en aquel entonces? Su uso es tanto religioso como civil y se usaban normalmente para engalanar estancias, para dar calidez y alguna vez incluso para compartimentar estancias tanto en una catedral como en un ambiente cortesano. Si nos fijamos en estos tapices, tienen muchísimo detalle. ¿Cuánto tiempo podían costar hacer uno de ellos? Muchísimo tiempo, muchísimo. Hay que tener en cuenta que es una labor complejísima donde en cada centímetro cuadrado entran un montón de hilos, un montón de pasadas y era un trabajo muy minucioso. Obviamente se hacían a mano. ¿Cómo se elaboraban? Sí, pues se trabajaba desde el revés. Mediante espejos ellos veían el anverso y de esa manera podían certificar que el trabajo estaba bien hecho. Estamos hablando de que es una de las mejores exposiciones de tapices del mundo y que todos los zaragozanos y cualquier persona puede venir a visitar aquí. Sin lugar a dudas, porque tenemos que tener en cuenta que son tapices que datan desde el siglo XV hasta el siglo XVII y es uno de los mayores tesoros que alberga la Catedral del Salvador. Vamos a recalcarlo, tenemos una joya en Zaragoza. Así es. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y vamos a recordar que esta exposición se puede visitar en el Aseo de Zaragoza y que se compone de 64 tapices, una de las mejores exposiciones del mundo. Quien la conoce bien es nuestro invitado, Ricardo Estalé. Sí, bueno, es una colección muy interesante, porque hay que tener en cuenta que, claro, Flandes era España, ¿no? Desde que lo conquista Carlos I, en su nombre en Duque de Alba, y en su nombre Cristóbal de Mondragón, que era de Medina del Campo. Entonces él fue gobernador de Amberes y de Gante y trasladó el comercio del arte flamenco a Medina del Campo, tanto de tapices como de pintura. Entonces hacían en Medina del Campo una feria anual, que era como si fuera hoy en día Arco, el arte contemporáneo entonces. Entonces la gente, pues los nobles españoles, los eclesiásticos, los marchantes que vendían a los ricos de América, a los virreyes y tal, iban allí y es donde compraban. Entonces se canalizó todo el comercio de los tapices de Flandes a través de esa ciudad, de Medina del Campo. Es curioso porque fue realmente una cacicada, porque realmente pues, Cristóbal de Mondragón era nacido allí y él controlaba el puerto de Bilbao, que era entonces el de Burgos, y el puerto de Brujas. Y a través en esa línea traían las obras. Bueno, Ricardo, y no es el único elemento que tenemos que visitar en la Catedral del Aseo, porque ¿qué ocurre con el retablo? Bueno, el retablo del Aseo es uno de los retablos más bonitos del gótico español y del gótico internacional, ¿no? Este retablo lo promueve el arzobispo de Almau de Mur, que era tarraconense, venía de ser arzobispo en Tarragona, y trae a su paisano Pere Joan, que era de una gran estirpe de escultores, hijo de José Joan, y habían trabajado en la Catedral de Tarragona, a hacer el retablo del Aseo. Hacen un retablo maravilloso, porque lo que es el banco y el sotabanco, digamos que son las partes de abajo, las hacen en alabastro. Y luego un poco para ahorrar perras, porque claro, el retablo tiene un armazón que se llama la mazonería, que lo sujeta, ¿no? Entonces hacerlo alabastro hasta arriba, pues daba un peso tremendo, y entonces a partir de ahí lo hicieron de madera, incluso con unas puertas que lo cerraban. Pero luego, el siguiente arzobispo, Juan I de Aragón, dijo, pero hombre, con las perras que tenemos, ¿sabes? ¿Cómo dejéis el retablo a la mitad de madera y la mitad de alabastro? Lo quiero todo de alabastro. Y se trajo a Hans de Suabia, que era un gran escultor del gótico alemán. Quitaron el retablo de madera y lo reprodujeron prácticamente idéntico, en alabastro. Tuvieron que hacer toda una mazonería nueva. La leyenda dice que trabajó solo, es absolutamente imposible. Estas obras eran multitudinarias. Y acabaron el retablo, que luego lo acabó Gil Morlanes, que era su discípulo, porque murió Pere Joan. Estos se morían haciendo una obra, porque claro, se pegaban años. Duraba tanto. Claro. Entonces, pues Gil Morlanes acabó la parte de arriba y hizo las figuras del guardapolvo. ¿Qué ocurre? Se generaron el retablo más bonito del gótico seguro, o uno de los más bonitos del gótico español, que luego influye
en todos los retablos posteriores, esencialmente en el del Pilar. Hay que tener en cuenta que el retablo del Aseo se hace en un contexto en que la Tierra es plana, aún no se ha hecho el viaje de Colón, y vivimos en un contexto medieval. El retablo del Pilar también es el medievo, pero ya se ha descubierto América, se sabe que la Tierra es redonda y es otro tipo de pensamiento. Entonces es un retablo renacentista, que el Cabildo zaragozano le encarga a Damián Forment, que es un escultor valenciano del Reino de Aragón, que viene de hacer el retablo de la Catedral de Valencia y que, bueno, estamos en duda o no, no se sabe seguro si estuvo o no en Florencia y si trabajó o no con Miguel Ángel. Se sabe que un amigo suyo sí, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, el otro gran retablista, no me sale ahora. Entonces, este retablo lo hacen íntegramente en alabastro. Es un retablo que se tarda 9 años en fabricar, desde 1509 a 1518. Lo paga de su bolsillo Fernando el Católico y Germana de Foix. Esos son los que ponen las perras. Ahí también ya viene el dinero de América y hay soltura, ¿no? Entonces, el retablo es inmenso, ¿no? Entonces, claro, ahí trabajan durante todos los años de la obra 20 personas fijas, que son gente que trabaja en el taller de Forment, pero además especialistas, escultores esencialmente, ¿no? Pero luego, además de eso, hay mazoneros, son los que hacen la estructura arquitectónica del retablo, que es lo que no se ve, que es impresionante. No sé si habéis visto alguna vez alguna, pero si alguna vez tenéis ocasión de ver una, es muy bonito de ver. Mazoneros, transportistas, picapedreros, doradores. Y ahí en el retablo algunos detalles muy curiosos, ¿no? Yo uno lo vi porque yo subí a ver la obra cuando estaban limpiándolo con José Manuel Arnaiz, con el historiador, que yo trabajé para él unos años, ¿no? Y desde arriba, en uno de los casetones del retablo, se veía un pequeño nido tallado en el alabastro que no se puede ver desde ninguna parte. Son detalles que son caprichos del escultor, ¿no? Y luego, otro detalle muy importante para mí es que en el sotabanco hay 2 retratos. Uno que se entiende que es un autorretrato de Forment y otro de su mujer Jerónima, que además tiene debajo una inscripción en latín que pone: esta es la mujer del que hizo esto. Es como una declaración de amor, ¿no? Que quede claro, ¿no? Sí, maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, la estamos viendo esas imágenes que, bueno, es curiosísimo porque le dije a Ricardo, por favor, facilítanos unas imágenes del nido o, bueno, de unas ratas también que estaban corriendo por una viga. Es imposible. Que es que no se pueden ver y no existen fotos y no hay imágenes, pero están ahí. Que solo se pueden ver desde Increíble. arriba. Aquel momento lo vimos porque estábamos arriba en el retablo. O sea, estábamos en el andamio. Se hizo un andamio cuando se limpió el retablo y José Manuel Arnaiz, que era un historiador muy inquieto, cada vez que había una obra de estas pedía permiso para subir. Y yo, pues como trabajaba para él, pues me iba de dominguillo. Y entonces pues veía un poco las cosas desde arriba. Sí. Es curioso que muchas de estas obras de arte es más importante la intrahistoria muchas veces que la historia en sí. Bueno, todas ellas se encierran. Tú imagínate una obra de 9 años con un diseño complejísimo, con 20 personas trabajando, 20 escultores, cada uno de su padre y de su madre. Evoluciona Pues, la fuerza. Claro, las cosas tienen un montón de anécdotas. Luego hablamos de una época en la que en los mismos retablos, en las iglesias, en las portadas, trabajaban también gente de herencia musulmana, gente que a lo mejor no tenía tanto respeto por la iglesia y que metían sus bromas. Bueno, de hecho, hemos hablado un poquito de Zaragoza, hemos hablado un poquito de Teruel. Bueno, que Teruel, por cierto, hablando de la presencia de los musulmanes, cualquiera del norte de España que no haya visitado la zona de Aragón, cuando venga por aquí y vea la Catedral de Tarazona y la de Teruel, va a decir, ¿esto qué es? O un francés que esté acostumbrado a la Notre Dame, ese tipo de catedrales así, es una cosa impresionante. Bueno, del Yemen, hemos hablado un poquito de Teruel, hemos hablado un poquito de Zaragoza, pero no hemos hablado nada de Huesca. Aparte de la Catedral de Huesca, de la Catedral de Jaca, del Museo Diocesano, que es maravilloso, ¿qué monumento más desconocido destacaría, Ricardo? Pues hombre, la Cartuja de las Fuentes en Sariñena, que es una cartuja magnífica, un edificio impresionante en un entorno natural maravilloso. Se llama la Cartuja de las Fuentes porque está en el corazón de los Monegros y la hicieron allí porque los monjes no eran tontos, porque había fuentes de agua, ¿no? Allá hay agua. Entonces hicieron la Cartuja y tenían sus huertos y sus cosas. El edificio es maravilloso, es un edificio que se conserva prácticamente como era. Esa es la gran ventaja que tiene.